Nos avisa, Santi, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a un foro más correspondiente al área de medicina. Hoy la Cámara de Estudiantes Internacional queríamos darles un agradecimiento a los chicos que se encuentran hoy con nosotros. El tema a tratar es el impacto de la pandemia a nivel de la salud física y mental. Tenemos junto a nosotros estudiantes de psicología y medicina que nos van a acompañar por esta vez. Les saluda Sheila Vadillo, yo voy a ser su monitora en este foro y pues nos vamos a presentar. Santi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Me llamo Santiago Hermosa, soy estudiante de tercer año de medicina en la Universidad Internacional del Ecuador. Buenas noches con todos. Mi nombre es Tania Acevedo, soy estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de las Américas. Pues con todos, yo soy Isaac Mora, soy estudiante de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Buenas noches con todos. Soy Alison Casa, sexto semestre de carrera de Psicología en la Universidad Internacional del Ecuador. Buenas noches con todos, soy Mateo López, estudiante de quinto semestre de Psicología en la Universidad Politécnica Salesiana. Muchas gracias chicos por acompañarnos el día de hoy. Bien, como saben, ya se va a cumplir un año que nos cambió la vida por completo. Ya ha sido un año muy, muy duro para todos. Creo que en cada una de nuestras familias y en las personas en general ha sufrido mucho y creo que uno de los aspectos más graves que fueron afectados en nuestra vida ha sido el aspecto psicológico. Como muy bien se sabe también el aspecto biológico, como esto de las enfermedades y la cantidad de personas que han fallecido. Sin embargo, la salud mental creo que ha jugado un papel sumamente importante en este tema de la pandemia. Entonces, creo que sería bueno hablar acerca de generalmente estos trastornos que se van produciendo y que tal vez no nos damos cuenta y tal vez cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. Entonces, Santi, no sé si nos puedas ayudar un poco dando una introducción. Claro, con mucho gusto. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que esta pandemia no es solo una pandemia a nivel de salud física, sino que también hay una pandemia a nivel de salud mental. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos dos tipos de pandemias, una causada por el COVID y otra causada por el tipo de aislamiento al que nosotros nos hemos enfrentado. Y es que a mí me gustaría preguntarle al público, ¿quién de ustedes no ha tenido en algún momento de la pandemia alguna taquicardia, como que han sentido que el mundo se les cae encima? A lo mejor han tenido demasiado trabajo, no han sabido encontrar los límites entre lo que sería el trabajo y lo que era su vida social, e incluso problemas familiares a raíz de que a lo mejor alguna muerte de algún familiar, o incluso peleas familiares que son parte de nuestro día a día y aún más debido a la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las presentaciones más frecuentes de los trastornos de ánimo que tenemos durante esta pandemia? La primera es la ansiedad. También vamos a enfrentarnos a la depresión, a los cambios en los patrones de sueño, a disminución o aumento del apetito. Esto también puede ser, lo del apetito también puede ser debido a que uno, por aburrimiento, por no saber qué más hacer en la casa, empieza a comer más. Irritabilidad, ustedes notarán y ustedes serán autocríticos con ustedes mismos que a lo mejor con algún familiar, con algún amigo son más desafiantes, van a hacer berrinches, incluso los niños más pequeños empiezan a presentar este tipo de actitudes, que es una actitud normal en vista a una situación sin precedente, que no había pasado nunca. Entonces, ¿de qué va a depender nuestra respuesta a la crisis? La respuesta a la crisis, por nuestra parte, va a depender de nuestra exposición a situaciones de emergencia previas. Obviamente, dependiendo del contexto social de cada uno, nosotros vamos a estar más preparados que ciertas otras personas a la pandemia. También de la salud mental y física, cómo nosotros, porque es nuestro cuerpo, porque es nuestra mente, logramos manejar y saber reconocer signos para poder pedir ayuda, que es lo que nosotros planeamos hacer durante este foro. Y también circunstancias socioeconómicas de la familia y el contexto cultural pueden influir al momento de nosotros presentar situaciones como depresión, ansiedad y miedo.
Exacto, Santi, es increíble el impacto que esta pandemia ha llegado a tener en lo que es nuestra vida, en nuestro día a día, en cómo nos relacionamos con las personas, porque claro, es una pandemia que está pasando en todo el mundo, pero a pesar de que es tan grande, hay y han pasado un montón de cosas, hay un montón de personas que justamente por esto de la pandemia, claro, se están cuidando, están poniéndose alcohol, están usando mascarilla, pero estamos muchos descuidando lo que viene a ser nuestra salud mental. Y claro, justo esta pregunta que tú hiciste al público es súper importante porque nosotros debemos ser autocríticos de nosotros mismos y el rato que nosotros reconocemos que sí tenemos un problema, muchos yo sé que han sufrido ansiedad, depresión durante este confinamiento y la pandemia, el hecho mismo de saber que en las noticias, ver que está muriendo tanta gente, saber que hay familiares que tal vez se contagiaron o que están en constante riesgo de contagiarse, nos afecta y nos afecta mucho. Entonces, sí, por esto es importante ser autocríticos con nosotros mismos, saber el momento en el que necesitamos ayuda, pedir la ayuda que necesitamos y para así poder cuidarnos. Y el rato que nos cuidamos a nosotros, también estamos cuidando a otros. Aquí para complementar las ideas que dicen Santi y Tania, que son bastante acertadas, y como para ir entrando un poco más en lo que es nuestros temas de discusión, es importante también entender cómo, o sea, por qué razón se van dando todas estas respuestas que tenemos nosotros frente a las situaciones que vivimos en la pandemia. Entonces, nosotros, obviamente, dentro de nuestra biología como seres humanos, reaccionamos de formas puntuales a situaciones de estrés por supervivencia, como decía Santi. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos como personas es segregar cortisol, y que es básicamente la hormona que nos hace, si es que estamos frente a un león, que nos hace correr. Entonces, cuando estamos viviendo situaciones de potencial riesgo constante en lo que se da día a día, se eleva nuestro nivel de cortisol, y el hecho de que no es que hay momentos en los que podamos realmente estar relajados, estar tranquilos, porque siempre estamos a la expectativa de qué puede pasar, de qué va a pasar con el virus, de cuántos contagiados va a haber. Nunca dejamos de segregar cortisol, y el cortisol como tal, en bajar desde su punto pico, se demora de 6 a 8 horas. Entonces ahora imagínense que todos estamos con cada día, cada mañana, viendo en las noticias nuevos casos, que nuevas cepas del virus. Entonces, el estar constantemente y el solamente pensar en estas situaciones de potencial riesgo nos producen todas estas alteraciones que decía Santi, a nivel físico, la pérdida de cabello, falta de sueño, dificultad para tragar, problemas intestinales. Y a nivel ya psicológico, bien dijo Santi, cambian los patrones de sueños, e incluso se dan fallos de memoria a corto plazo. Y eso podemos traducirlo a los problemas que tienen actualmente los estudiantes de colegio, de las universidades, al momento de tener sus clases, de sentirse que realmente ya no pueden más. Justamente de acuerdo, bueno, con todo lo que hemos dicho. No sé si están de acuerdo, bueno, mis compañeros panelistas luego lo dirán. Obviamente, digamos, de este contexto es lo que nos pone, digamos, a nosotros como personas en este nivel de estrés en el que vamos generando, no sé, un poco de ansiedad, depresión. No es que no existían. Aquí en la pandemia justo fue donde, digamos, llegaron a su tope límite. Hay gente que la venía presentando y justo por este contexto que mencionaba Mateo, de ver que cuántas muertes hay al día, de ver si es que me puede enfermar, si es que se puede enfermar un familiar, si se murió alguien conocido, si se murió alguien que conocía y no le he visto. Esas cosas, digamos, son pequeños detonantes que van a la persona, le van afectando a un punto en el que primero va haciendo síntomas en su cuerpo con pequeñas cosas, con dolor de cabeza, con justamente como mencionaba Mateo, dolores estomacales, que un poco de hinchazón y estas cosas, eh, a lo que puede repercutir, digamos, en una enfermedad, digamos, un poco más grave o en sí, en presentarse como tal, como un trastorno de depresión, que es, digamos, en lo que más habitual se ha visto en la pandemia, digamos, en un cierto contexto. En otro contexto más es un poco la ansiedad, pero este está un poco más ligado al ámbito eh, económico, por la estabilidad laboral, y la otra parte también por no saber la seguridad de cómo están tus seres queridos y tú mismo cuando sales a la calle. Bueno, justamente con lo que dijeron todos, concuerdo bastante, ya que todo se comienza, como dijo Mateo, por un
por algo de supervivencia, por una conducta de supervivencia. Es decir, todos presentamos estrés, pero ¿qué pasa cuando presentamos estrés en un tiempo progresivo? Es decir, continuo, es decir, siempre. Presentamos falta de interés, como dijeron mis compañeros, anedonia, agotamiento emocional, y todas estas conductas van siendo continuas diariamente, a todas horas, ya no queremos levantarnos. Entonces, esas conductas se vuelven desadaptativas para nuestro medio, afectan a nuestras áreas, al área laboral, al área económica, al área personal, sobre todo descuidamos de nosotros mismos. Entonces, esto se va generando, como dijeron todos, trastornos de ansiedad, que ya son específicamente ya conductas desadaptativas que ya en realidad afectaron a nuestra sociedad, afectaron, ya no son de crecimiento, ya que podemos ver que igual diferenciar la tristeza de que es sí, es un sufrimiento que da información, que nos libra de varias cosas, nos hace aprender muchas veces y nos mantiene en constante crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando esto se vuelve progresivo? Entonces, al momento de volverse progresivo, considero que se vuelve, como dicen varios autores, la depresión, el desamor personal. Entonces, parte desde este desamor personal hace que nos descuidemos totalmente de nosotros. Entonces, al momento que nos descuidamos de nosotros, considero que comenzamos a descuidar todas las áreas de nuestro desarrollo personal. Y es o sea, varía dependiendo la edad. No es lo mismo que afecte a un adulto la pandemia como afecta a un niño, como dijo al principio Santiago. Los niños y los adolescentes comienzan a presentar conductas desafiantes, comienzan a presentar un apego ansioso que posiblemente postraumático, es decir, cuando ya pase toda esta situación de confinamiento, va a producir este apego ansioso que el niño no pueda desarrollar sus habilidades sociales cuando vuelva a la normalidad. Igual, lo mismo que el joven, no desarrolla habilidades sociales, porque desarrollar habilidades sociales no es coger un celular y comenzar a chatear o solo jugar o tener amigos virtuales. Considero que el contacto cara a cara tiene algo muy interesante que ver con el desarrollo de habilidades sociales y también la defensa personal, saber dialogar, y creo que tener una excelente comunicación interpersonal en estos tiempos es muy necesario, incluso para la salud mental. Algo que dijo Alice y creo que es muy, muy importante es el tema de las poblaciones más afectadas. También un poco enlazando con el tema de cuánto las personas se han sentido afectadas que han llegado hasta tal punto de querer acabar con su vida. Recordemos que en Ecuador se han visto muchas noticias de muchas personas queriendo acabar de su vida y obviamente los agentes metropolitanos han tratado de hacer lo que pueda, pero ¿qué tal si hablamos un poco de lo que es el suicidio? ¿Cómo ha afectado la pandemia a las tasas de este? Tania. Exacto, como tú dices, Shay, es súper importante tocar este tema del suicidio porque está súper relacionado con lo que viene a ser nuestra salud mental. Y yo quiero enfocarme un poco en el contexto de aquí, Ecuador. Eh, hasta el 6 de noviembre del anterior año 2020, en el Ecuador se registraron 220 suicidios y 429 intentos. Esto solamente en el tiempo de la pandemia, es decir, desde marzo hasta esa fecha, noviembre. Lo que quiere decir que ahora son mucho más. Y es justamente por esto, porque la gente descuida su salud mental y no está, al no socializar, esto igual implica un problema, porque las personas, como personas, somos seres sociables, necesitamos estar en contacto con otras personas. Y el rato que nos encierran en nuestra habitación o ya en nuestra casa y tenemos que estar en un constante miedo, pensando en qué puede estar pasando afuera, mi familia se puede contagiar, yo me puedo contagiar. Todo esto afecta drásticamente nuestra salud mental y esto justamente es lo que se ve reflejado después en las tasas de suicidio, que ahorita mencioné la cifra de Ecuador. Entonces, si esto es solo en Ecuador, imagínense a nivel global cuántos suicidios habrán y cuántos intentos de suicidio también habrán en el mundo. Justamente con esto, yo revisaba digamos, hace un tiempo que a cifras mundiales había más tasa de suicidios que accidentes de tránsito en el mundo. O sea, era más preocupante que se conozca más sobre
un lado las muertes por accidente de tránsito que la parte de suicidios, porque todavía se tiene un pequeño estigma o gran estigma, no sé cómo lo verán mis compañeros, pero a esto de la salud mental, es justamente como decía Tania, hay personas que descuiden su salud mental. A ver, puede ser porque lo desconozcan, porque hay mucha gente que, o sea, tiene algún problema y lo desconoce o simplemente activa mecanismos de defensa, por ejemplo, la negación, en que solo niega que tiene algo o el simple hecho de no saber o no tener poder adquisitivo, digamos, un poco puesto para tratar alguno de estos temas. Igual como está esto del suicidio en Ecuador es bastante importante, al menos en la parte de la pandemia, justamente ligado a la parte de la estabilidad laboral. No sé si se acuerdan, bueno, aquí en Ecuador hubo un caso de una señora justamente que salió en las noticias que se intentó suicidar tirándose de un puente y los agentes de tránsito la detuvieron y justamente lo mencionaba. Decía, no tengo para pagar el arriendo, no tengo para darle de comer a mi hijo. Entonces, la salida más fácil que encuentran en ese momento es justamente el suicidio. No sé qué opinan mis compañeros. Sí, exactamente como dijo Isaac. Vale la pena recalcar que de los casos de Tania que había dicho de suicidio, se dieron solo 14 casos desde el 1 de enero al 15 de marzo, que eran periodos como que pre-cuarentena. 14 casos nada más. A partir de este periodo de la cuarentena se empezaron a dar 24 casos al mes. Y entonces también, como dijo Isaac, nosotros vemos bastantes videos de personas que intentan suicidarse, que están en un puente llorando al borde del colapso y lo que nosotros vemos, nosotros hallamos la ternura en la persona salvándola. Y yo creo que es un problema bastante grande el hecho de que nosotros estemos romantizando el suicidio, que nosotros empecemos a ver estas cosas como que los medios lo utilizan como forma de, no sé cómo explicarlo, pero a ver, que los medios utilizan estas noticias como sensacionalistas, se vuelven populares en Facebook, se vuelven populares en YouTube, pero en verdad lo que debería ser esto es bastante preocupante. Nosotros no deberíamos romantizar un aspecto de tanta preocupación, que pasar de 14 suicidios en un periodo de 3 meses a 24 al mes. ¿Y cuál es la población que más intenta realizar estos intentos de suicidio? La población joven. Las personas de 18 a 24 años son las más vulnerables en este aspecto. ¿Y por qué son las más vulnerables? En cuanto al desarrollo, a las teorías del desarrollo de la personalidad propuestas por Erik Erikson, existe la quinta etapa, que es la de identidad versus confusión de rol. Y es que nosotros, los seres humanos, en este periodo de adolescencia, nosotros buscamos aceptación por parte de la sociedad y por parte del prójimo. Nosotros buscamos que la sociedad nos acepte de acuerdo a las normas, pero ¿qué normas encontramos ahorita? ¿Y qué expectativas tiene la sociedad de nosotros ahorita en una sociedad que está al borde del colapso debido a la pandemia? Aquí algo que dice Santi es muy importante. O sea, los jóvenes actualmente, los jóvenes universitarios, más que nada, son los que se encuentran más afectados, pero realmente al resto de personas pareciera que pareciera no importarle, porque dice, no, son jóvenes, realmente pueden afrontar mejor las cosas que una persona adulta, cosas como esas. En China, en las fases iniciales de la pandemia, se realizaron estudios a aproximadamente 7.000 estudiantes de medicina y se descubrió que el 1% de ellos mostraba síntomas ansiosos graves, 2,7% síntomas moderados y 21,3% mostraba síntomas leves. Y obviamente ahí influye mucho el vivir en un área urbana, tener estabilidad económica familiar, vivir con los padres. Entonces todos esos son factores protectores frente a los síntomas ansiosos. Y realmente actualmente no se le da la importancia debida a situaciones como esas, porque como dije, o sea, se obvia el hecho de que los jóvenes posiblemente puedan tener un mejor manejo relativamente de lo que son síntomas ansiosos, cuando no es así. Nosotros como estudiantes universitarios, afrontamos lo que es tener clases, de intentar aprender, y obviamente demeritizan eso las personas adultas porque dicen, tienes todas las comunidades del mundo, tienes a tus amigos, puedes conversar con tus amigos, y obviamente dentro de nuestro desarrollo psicológico está fundamentado en la interacción con los demás.
y es algo que se ha perdido mucho realmente en este último año. Bueno, Exacto. justamente con... ah, disculpa, solo acotar una pequeña cosa. Justamente con lo que dijo Mateo, en realidad esta parte de interacción de frente a frente eh, es bastante valiosa, digamos, al menos en un rango de edad de la adultez joven y adolescente, es bastante necesaria. Los que estudiamos psicología sabemos que a través del lenguaje es como te construyes tú mismo. Y es bastante, no sé si decirlo frustrante, pero no es lo mismo. O sea, el tener otro ser, a otro igual, por así decirlo, es reconfortante y a la vez desafiante para a ti mismo hacerte mejorar y hacerte ver otros aspectos, porque cuando no tienes, digamos, esto, es donde caemos en lo que hemos mencionado, en la ansiedad, que la depresión. Justamente en esto recae luego en un posible aislamiento propio, justamente dentro de nuestros hogares, ponernos con síntomas de agresión, agresivos con personas cercanas a nosotros, que pueden detonar en cosas mucho más. Exacto, tienes toda la razón. Igual lo que mencionaron mis colegas antes, es un tabú esto del suicidio y por eso, y la salud mental en general. Y por eso es que muchas personas se ven sin salida y después de tener episodios de depresión, de ansiedad, pues acaban tomando esta decisión del suicidio. Y, y esto debería ser hablado. Yo creo que es verdad lo que dijo Santi, muchas veces las noticias son sensacionalistas y nos muestran, o esta persona se quiso suicidar, pero le salvaron, o esta persona estaba en este problema y le ayudaron. Pero no debería ser así. Yo creo que los medios y nosotros mismos como universitarios, las personas en general también, deberíamos enfocarnos en saber sobre la salud mental, saber cómo ayudarle a una persona que está en una depresión, saber cómo ayudar a una persona que está con episodios de ansiedad. Y también es importante saber identificar lo que vendrían a ser los signos o síntomas del suicidio. Y ahorita me gustaría mencionar algunos. Algunos signos del suicidio son amenazas o referencias al suicidio, que muchas veces hay personas que las pueden tomar como una persona que quiere llamar la atención, que diga, me voy a ir, ya no quiero vivir aquí o lo que sea. Pero en verdad no, es importante hablar sobre la salud mental, es importante identificar estos síntomas y signos a tiempo, porque de esa forma podemos prevenir muchas muertes. Y esta esta responsabilidad de identificar estos síntomas muchas veces radica en los familiares y las personas cercanas a la persona que está con estas ideas suicidas. Otro signo podría ser regalar posesiones, redactar un testamento o hacer arreglos funerarios, estar contento o tranquilo durante momentos y de repente tener el sentimiento de sentirse sin escapatoria, alejarse de personas y actividades. También puede ser desinterés por ciertas cosas, dormir mucho, dejar de disfrutar las cosas que antes te gustaban. Muchas gracias, Tania. Creo que uno tocó algo súper importante y creo que algo que la gente generalmente se pregunta acerca de esto y tenemos dos preguntas que se relacionan con lo que dijo Tania. La primera nos hace María Paz Andino, nos pregunta, ¿podrían hablar de cómo calmar un ataque de ansiedad en el encierro? ¿Nos pueden ayudar con eso, chicos? Pero tal vez creo que hay una que justo para terminar la idea de Tania, nos preguntan, ¿podrían hablarnos de señales o alertas rojas para detectar una persona que puede estar planeando cometer un suicidio y cómo podríamos ayudarlos? Para acabar la idea de Tania y podríamos seguir a la otra pregunta. Y justamente Tania había mencionado las alertas rojas, ya que esto va tiene relación según el DSM-5 y el CIE-10, va relacionado con los patrones del trastorno depresivo. Entonces, Tania mencionó la mayoría, es decir, la conducta suicida o el pensamiento suicida es uno de los criterios para calificar el trastorno depresivo. También es la anedonia o pérdida de interés, el agotamiento emocional,
la pérdida de peso o aumento de peso sin hacer dieta, ¿no? También está igual la fatiga, la falta de concentración, la falta de atención, la falla en las áreas personales del ser humano, es decir, problemas familiares, problemas interpersonales, estado de ánimo deprimido constantemente. Entonces, como les mencionaba anteriormente, esto debe de ser progresivo, es decir, tiene que durar por lo mínimo 2 semanas para que sea diagnosticado con trastorno depresivo y debe de cumplir las 2 primeras. La anedonia, que es la pérdida de interés, y un estado de ánimo triste. Gracias, Alice. Bueno, creo que ha sido información súper relevante respondiendo a la pregunta de María Paz Andino y podemos hablar acerca de la pregunta de María, perdón, la anterior era de Mariana Mejía y ahorita vamos a hablar de la pregunta de María Paz Andino. ¿Cómo calmar un ataque de ansiedad en el encierro? Creo que es importante acotar que, a ver, un ataque de ansiedad no se da porque se da, ¿ya? Un ataque de ansiedad siempre tiene una raíz, un trasfondo de algo. Es decir, puede haber algo que le preocupa a esa persona, que se siente impuesta de algún modo sobre esa persona, alguna carga, una responsabilidad, o que crea tener una carga o una responsabilidad fuerte. En esta parte, como familiar, o sea, como familiar, no como profesional, lo que es estar ahí para esa persona en ese momento, intentar tranquilizarle, eh, darle su espacio, tampoco ser invasivos, pero tampoco dejarle solos. Es muy importante, digamos, tener este espacio en el decir que se puede, no quiero decir relajar, porque es como decir eh, que se ponga tranquilo, es algo casi irrisorio, pero sí de una manera tranquila, ir un poco relajando esa parte hasta que ordene, digamos, un poco las ideas o para que lo puedan entender de mejor manera. Ir ordenando los pensamientos para que se pueda solito autorregularse y llegar a una homeostasis, digamos, en la parte de su cuerpo. Luego, después de eso, es bastante importante eh, ver qué detonó esto. O sea, si pasó una vez, puede que pase otra vez. Y puede que pase más fuerte o más leve. Y puede que esté un familiar cerca o no. Lo más importante cuando son ataques de ansiedad muy recursivos es, como familiar tú lo quieres mucho, pero no, en realidad casi no puedes hacer nada. Entonces es importante buscar también ayuda de profesionales, como se está dando en la pandemia, como una parte de la ayuda o telemedicina o la teleterapia. Considero muy importante algo que dijo Isaac, que bueno, crisis considero que todos tenemos ante situaciones y eventos que literal afectan nuestra vida psicológica, pero aquí la crisis igual tiene un tiempo que se puede dar de continuidad. Una crisis puede durar hasta 3 meses. Lo que decía Isaac, sí, categorizar la necesidad. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué tengo un ataque de pánico? ¿Por qué estoy sudando? ¿Por qué tengo miedo? Específicamente categorizar esto según mediante la situación que pase en mi vida. Considero que aquí es muy importante mencionar las técnicas de relajación y de respiración. Muchos de mis colegas han de conocer la respiración diafragmática, entonces es muy importante aquí en la crisis de ansiedad. Eh, como medida de afrontamiento. Otras actividades también, tener la mente ocupada, gestionar emociones es muy importante también, realizar actividades manuales, escribir, construir algo, es muy importante para calmar esta crisis de ansiedad, porque como dijo Isaac, esta crisis de ansiedad no es que pasó una vez y ya va a dejar de pasar o no, tiene una continuidad y tiene una razón específica por lo que sigue pasando. Entonces, como les había mencionado, puede durar meses, pero es necesaria controlarle antes que se vuelva un trastorno desadaptativo. Exacto. Para acotar igual un poco a esto que mencionaron mis compañeros, me gustaría desde el punto de vista biológico decir más o menos lo que desencadena el ataque de ansiedad o pánico. Estos se producen por una activación extrema
de los mecanismos de defensa de nuestro organismo en respuesta a pensamientos en los que se persigue un peligro inminente. Es decir, que radica en lo mismo que mencionaron al principio, que es una forma adaptativa de nuestro cuerpo. Y uno de los principales desencadenantes de estos ataques de ansiedad o pánico es el estrés, porque justamente hace esto, eleva el cortisol en nuestro cuerpo y esto nos puede producir estos ataques. Y antes, por eso, es importante la prevención, porque antes de llegar a tanto estrés que tengas un ataque de ansiedad o pánico, debes saber controlar y justo con lo que mencionó Alice, súper importante la respiración diafragmática y otros métodos en los que puedes tú controlar tu estrés. Y también puedes ayudar a otra persona a que lo haga si no lo sabe. Gracias, chicos. Tenemos algunas preguntas. Gracias a las personas que nos están viendo. Gracias por la acogida. Hay una pregunta acerca de cómo se puede ayudar a un adolescente en este encierro. Ya, en cuanto a adolescentes, es muy importante poner límites. Es preferible que tenga un espacio para estudiar, un espacio para jugar, un espacio para dormir, un espacio para comer. El cerebro siempre va a necesitar un orden y tener una lógica. No puedes comer, dormir y hacer ejercicio en el mismo espacio, ni tampoco puedes jugar en el mismo espacio en el que estudias, porque tu cerebro es como una máquina. Entonces dice, estoy en el espacio en el que estoy estudiando, bueno, pues voy a ponerme a estudiar. Estoy en el espacio en el que estoy jugando, bueno, pues voy a ponerme a jugar. Pero no puede estar en el mismo espacio porque se confunden los roles que tiene que hacer en ese momento y disminuye también la efectividad. Algo que es extremadamente importante es que siempre debes validar los sentimientos del adolescente. No debes intentar minimizarlos y decir, no, es que antes era peor, antes nosotros no teníamos ni de qué comer ni nada, porque si bien uno cree que está ayudando al minimizar el problema, lo único que se logra es que el adolescente se sienta frustrado porque no le comprenden y sienta que no pueda contar contigo para hablar de cualquier otro tema. El adolescente lo que necesita es alguien con quien no tenga que guardarse las cosas, sino que pueda expresarlas. Si bien puede estar triste porque se pierde alguna fiesta de cumpleaños o algún evento importante, si bien no es la solución, puedes intentar hacer reuniones por Zoom, intentar animarle de algún tipo de forma, pero nunca aplastando cómo él se siente, porque cada persona, lo que es pequeño para uno puede ser un gran problema para otra persona. Además, lo que siempre se recomienda, estemos en pandemia o no estemos en pandemia, ejercicio, sueño y evitar las siestas de más de una hora en las tardes o en las mañanas, porque siempre hay que intentar mantener los patrones de sueño, ¿ya? También es algo muy importante, es que si bien debe tener tiempo de interacción con sus amigos, este no debe ser excesivo. No debe estar más de 6 horas, más de 4 horas hablando con sus amigos por Zoom o por cualquier cosa, porque esto se demostró por un estudio que aumenta los síntomas de ansiedad y depresión, porque empiezan a tener estos sentimientos de añoranza y cualquier otro tipo. Todo, o sea, la diferencia entre un medicamento y un veneno está en su dosis, entonces todo hay que hacerlo con normalidad. Y también, en cuanto a esto, también más tiempo en familia realizando actividades. No forzarle a ver la televisión todos juntos ni ver las noticias porque aumenta la ansiedad, sino buscar algún tipo de actividad que pueda mejorar la interacción familiar entre cada miembro. Aquí, acotando lo que dice Santi, dijo la mayoría de forma súper concreta, entonces, que creo que algo que es importante es analizar ciertos factores externos también que afectan a los adolescentes. Algo que dijo Santi que es súper importante es esto del validar los sentimientos del adolescente, porque muchas veces un adolescente cuando se siente deprimido, cuando se siente mal, pasa mucho tiempo en su cama, pasa mucho tiempo durmiendo, duerme hasta tarde, y es lo más normal que venga el padre o la madre y le diga, eres un vago, no haces nada, no ayudas en la casa, y al momento que el estudiante recibe este trato por parte de sus padres, obviamente él no se siente en libertad de expresar que no es que está en la cama porque es un vago, sino porque realmente él no se siente bien, no se siente en capacidad de realizar una u otra tarea. Y algo aquí importante que pasa con los adolescentes es que vivimos en una época donde la información va de un lado a otro de forma inmediata. Y también influye mucho que el exceso de información, los rumores que se infundan a raíz de todos los problemas que se dan,
pueden hacer que las personas, y más que nada los adolescentes, se sientan sin control y que no tengan claro de qué es lo que deben hacer, cómo deben actuar frente a ciertas situaciones. Y si es que dentro de su entorno familiar ellos no encuentran como que, por decir, un filtro por el que puedan pasar toda esta información, apoyarse en alguien para que puedan hablar, para que puedan conversar y sentirse libres de esa carga que mismos imponen o la sociedad impone, esto hace que los individuos sientan esta sensación de estrés, de ansiedad, y más que nada esto se traduce en los sentimientos más comunes de los adolescentes, de tristeza, sentimientos de soledad y el miedo de que las cosas pueden empeorar y realmente no tiene una persona con quien puede desenvolverse de mejor forma. Gracias, chicos. Bueno, tenemos algunas preguntas referidas al tema, entonces las voy a leer para poderlas irlas respondiendo. Aquí dice, ¿podría alguna persona simular síntomas por alguna necesidad de atención debido al aislamiento? En ese aspecto creo que, a ver, hay una línea corta en eso, entre somatizar algo y solo caigamos en esta, a ver, no quiero decir como solo reflejar, digamos, o, o en estas personas un poco, digamos, que ven estas noticias de que ya ha aparecido una nueva cepa de coronavirus y que da estos síntomas y justo les empieza a dar. eh, Creo que es una línea corta, digamos, pero la somatización en sí, a ver, no creo que sea, digamos, de una parte, al menos en mi experiencia, con lo que he escuchado en casos, no. En la parte de coronavirus no estoy muy seguro, eso creo que lo tendrán que decir los compañeros de aquí que son médicos, pero creo que sí, o sea, un poco, digamos, somatizar en estas cosas de como dolores de cabeza, que me falta el aire, que así me siento cansado, me duele el cuerpo, algo así. Exacto. Desde mi punto de vista y lo que he estudiado, una persona sí puede llegar a somatizar síntomas, que significa que, digamos, lee alguna cosa, en este caso sobre el coronavirus, y ve que uno de los síntomas es la falta de aire. Sí podría llegar a somatizarlo, pero de cualquier forma, sea por una necesidad de atención, como menciona en la pregunta, o por cualquier otra cosa, es algo importante a lo que debemos prestarle atención y debemos hacer algo al respecto, porque una persona, ya sea que esté somatizando porque es algo psicológico o que en verdad tenga los síntomas en general, puede ser sobre el COVID-19 o algún otro síntoma como depresión o ansiedad, es algo que requiere atención y necesita esa persona ayuda, porque por algo está pasando. No podemos decir, o sea, tal vez sí, solo necesita la atención y ya. No, debemos prestar la atención requerida a esta persona, y en esto, en el caso de los adolescentes que mencionamos antes, es súper importante el rol de los padres. Y en el caso de personas mayores, igual si viven con sus padres, los padres o sus hermanos o sus amigos, aunque sea con una llamada en Zoom, podemos ayudar. Sí, solo una pequeña acotación a lo que dijo Tania, que estaba perfecto. En la somatización, nosotros podríamos decir, si al paciente cree que le duele la cabeza, es porque realmente le duele. Solo que la explicación de este dolor va a ser psicológica y no debido a que él tenga el virus o que él crea que tenga el virus. Pero en verdad le duele la cabeza. O sea, cualquier tipo, si te lo dice es porque deberías buscar tomar algún tipo de acción. No solo dejarlo pasar porque decir que quiere llamar la atención, sino que tiene una causa y es una causa psicológica, que debe tratarse de igual manera que sea una causa orgánica. Gracias, chicos. Bueno, creo que uno de los temas principales de este foro era el tema de los pacientes hipocondríacos, que creo que lo abarcaron de una buena manera. Tal vez, no sé si nos puedan compartir acerca de cómo tratar a estos pacientes hipocondríacos. Antes de eso, podríamos continuar respondiendo un poco de las preguntas. José Luis Acevedo
nos pregunta de qué manera se puede ayudar a alguien con síntomas de depresión. Yo considero que los síntomas, bueno, no es lo mismo un episodio depresivo que un trastorno depresivo, ¿no? Hay que tener eso muy claro, no es lo mismo la tristeza que la depresión. Entonces considero que si la pregunta es síntomas depresivos, entonces necesitaría primero una red de apoyo. Lo que se necesita siempre es el apoyo psicosocial, que alguien esté ahí, que alguien te acompañe en todo este proceso. Y lo más importante es buscar ayuda, buscar un especialista. Sé que ahorita está en auge esto de la salud mental. Todo el mundo está, a lo menos en nuestro país, yo siento personalmente que se ha quitado bastante el estigma de la salud mental porque todo el mundo es como que está buscando ayuda. Ahora sí necesita por algún motivo, porque ya no puede más, por el estrés laboral, por muchas cosas que tenemos, considero que está buscando ayuda. E incluso hay organizaciones que dan apoyo psicosocial gratuitamente. Entonces sí sería necesario que si son síntomas depresivos, y bueno, ya enlistamos creo al principio, todos los síntomas que se pueden dar para clasificar un trastorno depresivo o síntomas depresivos, entonces considero que sí es necesario pedir ayuda. No es muy necesario el apoyo que le podemos dar, pero más le puede ayudar un terapeuta. Justamente con esto, como mencionaba Alice al inicio, digamos, no es lo mismo tristeza que depresión. En realidad no está tan ligado, o sea, está ligado, pero no a su mayoría. También la agresividad es un síntoma de la depresión. Hay varios tipos de trastornos del estado de ánimo, como se conoce a esa división. Y como dijo, es importante buscar estos medios. Universidades dan esto con su centro de psicología aplicada. Me parece que la UDA y la Católica tienen centros de psicología con algo que son simbólicos en realidad, que son simbólicos para, para tener esta relación de paciente a terapeuta, que se puede buscar en realidad fácil si es que lo ponen en internet algunas personas, pero esto es del querer ayudarse un poco, ¿ya? O sea, una persona, si tú lo obligas a ir a algún lugar porque no quiere, no se compromete en algún punto, digamos, con un cierto tratamiento o con una solo primera visita, digamos, por el estilo. Y creo que es bastante importante hacerle caer en cuenta en eso. Es decir, que digamos que cuando la motivación viene de uno mismo, no se puede, uno no se puede cuestionar a sí mismo, digamos, en la parte de cualquier cosa, sea depresión, sea lo que sea, que se pueda uno, digamos, denotar en sí mismo. Yo no me puedo ir contra esa misma idea porque no se podría, digamos, de alguna manera. Si es que otra persona me obliga así, lo voy a ir cuestionando y al final hasta me voy a contradecir un poco, le voy a contradecir. Entonces, creo que si es que le obligamos, digamos, a una persona o simplemente decirle que vaya a algún lado, creo que sí. Creo que en realidad en el punto le haríamos más mal que bien. Muchas gracias, Isaac. Bueno, Alice, ¿querías decirnos algo más? Sí, justamente respondiendo a la pregunta que hiciste, cómo tratar pacientes hipocondríacos, bueno, creo que aquí va bastante de notorio los pasos del manejo de estos pacientes. Sería que lo esencial es creerle la somatización, lo que él te dice, así como dijo Santiago, creerle, no minimizar, no decirle, no juzgarle, no decirle, ay, no, estás mintiendo, o ya se te ha de pasar, o, por ejemplo, creo que durante toda esta charla hemos hablado mucho sobre el optimismo ilusorio, muchísimo, muchísimo. La gente cree que el optimismo ilusorio, que sin hacer nada va a resolver los problemas. Entonces considero que estos pacientes tú debes creerle, no juzgarle, escucharle. Igual, no tratar de forzarle que vaya a terapia, no, sino que explicarle, escucharle, una escucha empática, escuchar sus miedos, su ansiedad, lo que le sucede, empatizar con su malestar, no cuestionar sus sensaciones. Y igual, podrías ser una parte de apoyo psicosocial, a realizar actividades juntos, a tratar de conversar con él, a ver si puede tomar terapia, animarle que busque ayuda profesional, ¿sí? Entonces, igual, la parte de la respiración y relajación y meditación aquí es muy importante en estos pacientes.
Muchas gracias, Alice. Tania, ayúdanos, por favor. Exacto, igual para añadir a esto que Alice dijo, es súper importante saber, es súper importante también saber cómo diferenciar entre una persona que está siendo hipocondríaca y está somatizando los síntomas y una persona que realmente los tiene, sin embargo, otra persona no le cree, su familiar o su amigo no le cree. Entonces, primero, desde mi punto de vista, sería importante acompañarle al médico. Si dice que le está doliendo algo o si está teniendo síntomas de alguna enfermedad, primero debería acompañarle al médico, debería hacerse revisar por un médico general en este caso y que él valore si después de hacerle exámenes, si en verdad esta persona tiene los síntomas, si en verdad esta persona tiene algo en su organismo que no está funcionando como debería. Y en base a la valoración de este primer eslabón que vendría a ser el doctor, el médico, en base a esto se debe tomar la decisión de aconsejarle a la persona hipocondríaca, en caso de que sea diagnosticada así, que pida ayuda, aconsejarle lo que mencionó Alice, que vaya al psicólogo, que tenga un acompañamiento de parte de un profesional y también la red de apoyo que se mencionó antes. Es decir, que su familia, sus amigos también estén con él o con ella y que de esta forma pueda solucionar este problema que en este caso sería psicológico si ya se diagnostica como hipocondríaco. Muchas gracias, Tania. Saben, hablando un poco acerca de los médicos, recordando un poco que, bueno, creo que la pandemia como tal, si bien es cierto, nos ha afectado a todos, creo que el personal de salud como tal ha sido la población más afectada, porque prácticamente ellos han estado luchando día y noche entre la vida y la muerte de sus pacientes y de sus familiares y de ellos mismos. Entonces, ¿alguien nos quiere hablar de esto? Sí, yo quiero traerles dos datos muy importantes. El primero es que, según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, al menos 2.000 trabajadores de la salud han renunciado por los riesgos de la pandemia. ¿Y cuál creen que fue la respuesta del gobierno ante este dato? Ellos dijeron o apuntaban a que varios de ellos lo dejaron en el ámbito público para poder trasladarse al privado. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que los médicos no se sienten apoyados por el gobierno. Entonces, el gobierno primero no valida el hecho de que en los hospitales públicos y tampoco en muchos privados se está dando se están tomando las medidas correctas de bioseguridad. Entonces, también hay que tomar en cuenta que más de un 30% de los trabajadores de la salud ha tenido problemas ligados a la depresión. 20% de ellos van a estar vinculados a la ansiedad y 15% ligados a casos de estrés. Ahora, para ponerles como que un poco este dato en perspectiva, en los países que han estado en guerra o con grandes catástrofes naturales, el trastorno de estrés postraumático llega a ser en los médicos un 3 o un 4% de la población de salud. Entonces, estamos comparando un 30% que estamos viviendo ahorita a un 3 a 4% que se vivía en los peores lugares en los que los médicos podían trabajar, que es una situación bastante preocupante. Aquí acotando a lo que dice Santi, es importante recalcar otro problema al que pueden estar expuestos los profesionales de la salud al estar básicamente tratando a pacientes con COVID y viviendo todo eso de primera mano. Es importante recalcar que ellos pueden estar expuestos al trauma vicario o indirecto. O sea, básicamente consiste en que ellos, esos profesionales, pueden estar predispuestos a desarrollar síntomas similares a los de sus pacientes. Esto por ser víctimas de algún trauma al momento de estar ahí. Esto puede estar relacionado con pérdida de apetito, fatiga, insomnio, irritabilidad, atención deficiente, miedo, desesperación. Y a todo esto, para colmo, hay que sumarle que también se debe considerar el estigma hacia los profesionales de la salud durante la pandemia. Como bien pudimos ver durante un lapso de la pandemia, se evidenció que en conjuntos habitacionales donde viven médicos que trabajaban en hospitales que tratan COVID, no eran bien recibidos. Ellos obviamente tenían este estigma de que si es que ellos iban ahí, estaban ahí, iban a contagiar a todos. Entonces, esto lo único que hizo es aumentar los riesgos de padecer problemas de salud mental para los miembros de los equipos de salud.
Exacto. Igual, otro aspecto importante al que pueden estar expuestos los profesionales de salud es el síndrome del burnout, que en español se traduciría como el síndrome del trabajador quemado. Y esto es justamente porque ya de por sí los médicos tienen jornadas largas de trabajo, pero a eso súmale lo que vendría a ser la pandemia, ver gente morir todos los días, ver gente que sabes que las posibilidades de que viva son muy pocas y aún así tener que entubarle y estar luchando hasta el final para que esta persona pueda salir con esa poca probabilidad que le queda y que aún así muchos se mueran y ver encima la irresponsabilidad de las personas durante la pandemia, cómo han habido fiestas, cómo las personas se van a la playa, cómo las personas no usan mascarilla, que son y ni siguen las medidas básicas de bioseguridad para proteger su propia salud y así no llegar a los hospitales porque se contagiaron de COVID. Algunos de los síntomas, me gustaría mencionar algunos de los síntomas del síndrome de burnout, son el agotamiento físico y mental generalizado, la despersonalización en la persona que lo está padeciendo y también un descenso en la productividad laboral y desmotivación, que es justamente lo que muchos de los profesionales de salud o personas en general que trabajan en los hospitales, como las personas de limpieza, las personas que son recepcionistas, están ahora experimentando. Justamente con esto, el burnout está ligado ahora un poco más específicamente al ámbito de los funcionarios que están en hospitales. También está ligado bastante, digamos, a estudiantes que pasan, digamos, sentados en realidad 8 horas, 10 horas al frente de una computadora. Después, por mi experiencia, no es fácil estar sentado de lunes a sábado 8 horas al día tranquilamente en una computadora, pero obviamente, digamos, que todo lo que pueden aportar, digamos, desde afuera, desde otra persona, a que esa persona no sienta este estrés y por ende luego se sienta quemado, como el burnout significa, es esto, es, al menos en la parte de los médicos, es, hagan caso a las normas, hagan caso a que si es que te dicen que no salgas, no salgas, porque una persona se juega la vida y ese estrés que le generan es como trabajar para nada y eso es lo que esto potencializa el burnout, es como estar estresado, quemado y trabajar por nada y eso es lo que les afecta, digamos, un punto. También son humanos, los psicólogos también, los que hacen psicoterapia por videollamada también, el valorar su trabajo, valorar el trabajo en realidad de todas las personas profesionales. Creo que es bastante oportuno decir eso. Valorar también un trabajo es también ayudarle a esa persona. Respondiendo a la pregunta que está aquí, sí, justamente uno de los síntomas de la sintomatología del trabajador quemado o burnout es riesgos en el desempeño laboral. Entonces, prácticamente hay muchos estudios en donde dice que muchos médicos es tanta la carga emocional, tanta la fatiga emocional que llegan a descuidar, llegan a tener riesgos laborales. Entonces, descuidar a sus pacientes, tener desconfianza en atenderlos o darles, se podría decir, un maltrato, no querer atenderlos porque ya están saciados, fatigados emocionalmente, considero que es uno de los síntomas. También ligado a lo que dijo Santiago, hay un síndrome de distrés moral, que es justamente cuando la población subestima tu labor, subestima tu profesión. Entonces una de las sintomatologías es que tú llegas a sentirte que estás haciendo todo mal, que todo tu trabajo como profesional está mal. Entonces eso es muy importante recalcar aquí también. Gracias, Alice. Bueno, chicos, son algunas las preguntas que nos han quedado pendientes. Primero que nada, damos gracias la acogida de las personas que nos han visto. Chicos, a ustedes también darles gracias por compartirnos un poco de su conocimiento en este foro. Esperamos a las personas que nos vieron que haya sido de su agrado. Realmente, como les recordamos, la Cámara Internacional de Estudiantes hace estos espacios, aunque sean pequeños, pero realmente son de gran significado para cada uno de nosotros, que tienen un solo objetivo, el conversar entre estudiantes y el transmitir quizá algún conocimiento hacia las demás personas. Recordarles también que toda la información que los chicos
han repartido hoy en este foro es 100% validada, ya que generalmente la información que leen es de artículos científicos. Recordarles también una vez más que no somos profesionales, no son médicos ni psicólogos clínicos, o solo psicólogos netamente profesionales. Se encuentran información, nos encontramos información y por la misma manera ya hemos tenido a lo largo de la carrera cierto criterio que nos pueden ayudar y crear estos espacios pequeños de discusión, ¿no? Recordarles también que los foros de la Cámara de Estudiantes son espacios por y para estudiantes, y agradecerles a los chicos también que nos acompañaron. Por temas de tiempo vamos a dar por terminado este foro. Sé que quedaron algunas preguntas, sin embargo, podemos responderlas tal vez en próximos foros que se van a dar. Si tienen tal vez preguntas o temas que nos puedan recomendar, serán bienvenidos. Así que muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Alice, Mateo, Isaac, Tania, Sandy, gracias por acompañarnos en esta sesión. Espero que tengan una buena noche. Hasta luego, chicos. Gracias igualmente. Buenas noches a todos. Una buena noche a todos. Noches para todos.